Para mí la libertad es un concepto occidental. La libertad es el derecho de hacer cosas. Yo creo que la inmigración es un problema político y se tiene que solucionar políticamente. Y la migración, bueno, desde el punto más social lo tenemos que vivir como fenómeno natural, ¿no? Porque la inmigración es algo natural. No me siento inmigrante, me siento migrante. Son dos términos muy diferentes porque yo hice el proceso inmigratorio, yo estoy instalado. Entonces, yo estoy instalado y sufro como si fuera el primer proceso, ¿no?, de la inmigración, como si estoy moviendo todavía. La xenofobia para mí es una enfermedad, como el racismo. Si hay un grado realmente de... Más que racismo, yo creo que desconocimiento o clasismo. Eso se refleja, bueno, lo vivo diariamente o casi diariamente en el metro, en el mercado, incluso en la calle y a veces hasta en el bloque donde vivo, ¿no? ¿Por qué esta persona, por ejemplo, que vas por una acera y por qué esta persona coge el bolso o cambia de acera cada vez que vas? Yo puedo dar en esta cultura o en este sitio donde vivo y quiero dar y quiero formar parte. El hecho de que hayan estas cosas me hace volver atrás. Yo veo a los jóvenes en general o los adolescentes, incluso los niños, no hay unos valores en que agarrar, ¿no? Empezaría, bueno, por dar menos importancia a los valores comerciales o a los valores de Operación Triunfo, por ejemplo, y educar más a valores, bueno, no espirituales, porque no todo el mundo estaría de acuerdo, sino valores, digamos, más sociales. No es lo mismo, son términos muy diferentes, moral y ética, pero yo provengo de una religión musulmana y no lo separa tanto. Cada ser humano sí prohíbe cosas, depende de los valores o la cultura o la religión, lo podemos llamar como quieres. Bueno, las prohibiciones son buenas siempre y cuando no perjudican a otras personas o al colectivo. Yo creo que, bueno, a los ojos de los políticos, bueno, hay que hacer normas adaptadas a toda la sociedad. Y yo sé que es un papel difícil. No, cuesta poner una norma que se adapte a todos. Una guía, ¿no? Si hablamos de prohibir, yo más que prohibir cambiaría algunas cosas para que me mejore más la convivencia. Cambiaría leyes que están hechas exclusivamente para mejorar la economía y no determinan o no hablan de aspectos sociales, incluso perjudican, por ejemplo, leyes de la inmigración, ¿no? El Estado no convierte por la inmigración ni siquiera el 6% de las ganancias anuales. En esta sociedad, en cambio de prohibir, yo invitaría a la comprensión y al diálogo. Oh
you.